quiere como idealizar. Al hablar de los pobres, no se quiere como idealizar a los pobres, como pretendiendo que por el hecho de ser pobres carezcan del pecado que afecta a toda la humanidad. Si don Enrique veía, por ejemplo, a un hombre sufriendo, a un niño sufriendo, a una mujer sufriendo, eso le dolía mucho, porque él contemplaba a Jesús en esa persona. Era para mí como Dios que pisa aquí en San Felipe. Si este es Jesús, el que está aquí con nosotros por la cresta, ¿por qué no aterrizamos una vez por todas? Él es un pobre que anuncia el evangelio a los pobres, los invita a ser pobres. Los grupos a favor y en contra continúan con los pugilatos. Durante la situación de la dictadura, vivió el peligro. Él estaba golpeando la puerta y apareció Romo y le dijo: viejo, tal por cual, ¿qué andas haciendo? Ando buscando una señorita que está extraviada. Esa niña que buscaban apareció al día siguiente. Era una detenida desaparecida. Era un hombre intensamente humano, inmensamente cercano. Yo creo que un testimonio de no violencia, pero también de alegría en medio de situaciones tan difíciles. ¿Por qué don Enrique era alegre? Porque en el fondo, ¿quién no se va a alegrar si está unido con Dios? Fue el hombre que dedicó su vida a anunciarles a los pobres una buena nueva que ha de llegar, una buena nueva que está presente entre nosotros. Estoy dispuesto a cambiar lo que deba cambiar, a emprender nueva ruta donde haya que emprender nueva ruta. Parte de la vida del obispo Enrique Alvear, que le denominaron el obispo. Él menciona algunos elementos interesantes. Dice: no quiero idealizar a los pobres. Los pobres son personas como cualquier otro que tienen faltas, tienen errores, tienen pecados. También dice que él veía el sufrimiento de la gente y le dolía, pues miraba en la gente a Jesucristo mismo. También dice una persona que está ahí: él era como Jesús, que está entre nosotros. Y otra frase interesante que dice ahí: él vivió el peligro. Ando buscando, dice, una niña que está extraviada. Él era un testimonio de alegría en momentos difíciles. ¿Quién no se va a alegrar de estar con Dios? Y una frase que el sacerdote Enrique Alvear dice es: estoy dispuesto a emprender nuevas rutas donde haya que emprender nuevas rutas. Dios nos llama a desarrollar una vida en servicio de los demás, a través del amor principalmente, más que cualquier otra cosa. Y en medio de todo lo que hacemos, nuestra propuesta cristiana al mundo debe ser presentar a Jesucristo en nuestra vida. Cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, mujeres, hombres,
en lo que hacemos, dónde estamos, con quién estamos, deberíamos de estar siempre pensando en que debemos presentar a Jesús en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en lo que hacemos, dónde estamos, etcétera, etcétera. Yo quiero invitarles hoy a que meditemos sobre lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y el título de este mensaje es: debemos resucitar. Debemos resucitar. Este pasaje nos habla sobre el encuentro que tuvo Jesucristo con dos discípulos en el camino que llevaba a Emaús. Dos hombres que iban hablando sobre la muerte de Jesucristo. Y se encuentra con él. Y empiezan a tener un diálogo, una plática. Y poco a poco sus ojos se van abriendo para identificar al verdadero Jesucristo. Dice este pasaje, Lucas capítulo 23, verso del 13 en adelante. Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús. Yo voy a hacer una analogía hoy y voy a decir, dos cristianos iban para la ciudad de San Pedro Sula. Dos de los cristianos iban para la ciudad de Olancho, de Catacamas, de Juticalpa, de Choluteca. Dos cristianos iban en ese camino. Verso 14. Y mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, introduzco una pregunta. ¿Qué recientes acontecimientos? ¿Cuáles eran esos recientes acontecimientos? Quiero decirle algo. Me asusta cuando yo hablo con cristianos sobre lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro derredor. Y estos cristianos me dicen, ¿de veras? No me he enterado, me dicen. Me asusta. Me asusta porque ¿dónde viven los cristianos de Honduras? Cuando dicen, y es muy común, cuando dicen, yo no sabía, fíjese. No me daba cuenta. ¿Dónde vives? Pero no donde vive solamente tu cuerpo, donde vive tu corazón. Tu corazón. Y eso lo encuentro comúnmente. ¿Y sabe por qué me asusta? Porque lo mismo comento con personas que no se autodenominan cristianas y están bien claros de lo que sucede. Están bien sabidos de lo que sucede. Lo conocen a la perfección. Pero los cristianos a veces solo conocemos lo que pasa en el cielo. No sabemos lo que pasa aquí. Qué bella, ¿verdad? De veras. Sí, mis hermanos. Me asusta cuando yo hablo con cristianos sobre la injusticia, sobre la corrupción, sobre la maldad, sobre la destrucción que está viviendo Honduras y recibo como respuesta simplemente, ¿de veras? No sabía. Con una indiferencia, una displicencia, un desinterés. O sea, me están diciendo, ¿y a mí qué? Mientras iban hablando de recientes acontecimientos, dice. Verso 15. Conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. ¿Sabe usted
que hay muchos cristianos que no se dan cuenta que Jesucristo camina a su lado? ¿Sabe usted que habemos muchos cristianos que no nos damos cuenta que Jesucristo camina a nuestro lado y está escuchando qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos hablando? Y seguramente Jesucristo algunas veces dice, qué bien tus temas, pero otras veces dice, se tapa los ojos, agacha la cabeza y dice, Dios mío, ¿dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? Verso 16. Verso 16. Dice, pero tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Interesante. Dice que eran 2 discípulos de Jesucristo y no le reconocieron. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de discípulos eran que no lo reconocen? Hay que identificar por qué no le reconocieron. Muchos cristianos dice que en este caso estaban ofuscados. Muchos cristianos tienen, igual que estos discípulos, los ojos ofuscados, que no reconocen al Jesucristo que camina al lado de ellos. ¿Qué significa ofuscado? Ofuscado viene del latín ofuscare, significa oscurecido, significa trastornado, perturbado, tanto su pensamiento como sus ideas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestra mente está oscurecida, está perturbada, está trastornada por tantas dificultades, por tantas angustias, por tantas situaciones con las que no podemos lidiar? Y viene Jesucristo, fíjese, y se pone a nuestro lado, como diciéndonos, hey, aquí estoy yo. Pero estamos tan ofuscados que no lo vemos, ni lo escuchamos. Y nos dice, voy a tu lado. Y usted le dice, y yo le digo, ay, pero cálmate, que estoy ocupado en esto, estoy preocupado por esto. Y entonces Jesucristo tiene que callarse y de repente hacerse a un lado, porque estamos muy ofuscados. Y estamos hablando de lo que sucede, pero no sabemos qué sucede. Y estamos hablando de los acontecimientos, pero no conocemos los acontecimientos. Y vamos a ver que estos discípulos hablaban lo que no entendían. Y de oídas habían oído, pero sus ojos estaban ofuscados y sus ojos no podían ver. Estar ofuscado es también la incapacidad de ver correctamente, ya sea por exceso de luz o por falta de luz, ya sea por exceso de conocimiento, cuando creemos que no sabemos todo. Yo la Biblia la manejo así, mire, yo me sé el griego, el hebreo, el arameo, yo me los puedo recitar los pasajes y creo que tengo todo el conocimiento que debo de tener. Y lo que sabe es mucha teoría y le impide ver al Jesús práctico. O puede ser por la falta de luz también, que no sabe nada, no conoce nada de la palabra y entonces no puede identificar a Jesús. Tan dañina es una como dañina es otra. Los sacerdotes que se sabían toda la ley y los profetas no pudieron identificar al Mesías cuando llegó. No pudieron. Igual un pueblo que era ignorante, que no sabía nada de los profetas y de la ley, tampoco pudo identificarlo. Ni uno ni otro.
Ofuscado es la imposibilidad de pensar o razonar con claridad. ¿Qué tenía ofuscado a los discípulos? ¿Qué tenía ofuscado a los discípulos? Una palabra sencilla: miedo. Miedo. Los discípulos tenían miedo. Así como aquellos 12 se fueron corriendo y se escondieron, otros discípulos decidieron irse a otros lugares. Tenían miedo. En el video que vieron ustedes de Enrique Alvear, dice que él enfrentó el miedo. Nos presenta una imagen en dibujos cuando él llega a tocar la puerta de una cárcel clandestina y llega a preguntar por una jovencita que había sido secuestrada. Yo tuve la oportunidad, la primera vez que fui a Argentina, de ir a 2 diferentes cárceles clandestinas, una pequeña, una casa de 3 pisos, y pude ver los lugares donde a la gente la llevaban y la encerraban y la torturaban. También pude estar en una cárcel grande donde era una escuela militar y pude ver también las imágenes de aquellos que fueron llevados ahí torturados. Este sacerdote que menciona el video no tuvo miedo, y si lo tenía, lo venció y fue a tocar. Aquí tienen a una niña secuestrada, y logró que la entregaran. Muchos otros no se lograron entregar. Los discípulos tenían miedo y por eso no podían identificar a Jesucristo. Y vamos a ver de qué Jesucristo nos está hablando esta palabra. ¿De qué Jesucristo? Verso 17. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Esa es una pregunta retórica. Jesús sabe perfectamente de lo que están hablando. Lo que Jesús quiere es que piensen bien sobre lo que están hablando. Jesucristo entiende que ellos están hablando de manera ofuscada, no están pensando, no están usando el razonamiento, no están entendiendo lo que dicen. Y Jesucristo viene y les hace una pregunta para obligarlos a que piensen. Igual muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos que pensar más en lo que estamos hablando, que creemos que lo sabemos, pero a veces lo ignoramos de una manera imperdonable, porque el Espíritu Santo nos ha dado luz de la buena para que entendamos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el miedo nos hace que hablemos sin pensar? Nos hace decir cosas que en otro estado nunca diríamos. Yo les comentaba el caso de esta mamá, de esa niña, esa muchacha que fue violada en La Ceiba. Su mamá es juez y le aseguro que muchas veces por miedo no dictó posiblemente sentencia sabiendo que era lo correcto. Porque puso de antemano, sí, pero este me lo manda fulanito, o el otro tengo que hacerle el favor, o no puedo ir en contra de estas autoridades. Pero cuando perdió el miedo, porque vio verdaderamente el crimen que contra su hija habían cometido, no lo pensó 2 veces. No lo pensó 2 veces y se tiró encima de aquella patrulla y golpeó la patrulla diciendo: no se lo pueden llevar de esa manera. Había vencido el miedo. Había vencido el miedo. ¿Cuántos miedos los cristianos cargamos
en este tiempo que estamos viviendo y decimos, yo se lo dejo a Dios. De todos modos, esta vida no importa. En el cielo Él tiene una casa. Y parezco muy espiritual, pero la verdad es que estoy hablando con miedo de perder aún lo que no tengo. Miedo. Se detuvieron, dice, con el semblante ensombrecido. ¿Por qué nos sorprendemos por lo que nuestro Señor nos dice que en el interior ya sabemos y ya conocemos? Cuando el Señor nos dice, en tu interior tú sabes que eso es incorrecto, en tu interior tú sabes que eso no es lo que debes hacer, pero nos sorprendemos. Muchas veces queremos ignorar lo que deberíamos de saber. Muchas veces queremos escudarnos en la ignorancia que es propicia para no asumir una responsabilidad, para no hacer frente a esa situación que nos intimida. Jesucristo viene y se pone al par de ellos y sabe de lo que están hablando, pero no lo están hablando de la manera correcta. No lo están hablando como deberían de hablarlo, porque tienen miedo, porque han huido, porque se fueron del lugar donde deberían de estar. Y Jesucristo viene y con amor les va a ayudar a que boten ese miedo y que resuciten. Les va a ayudar. Y en el verso 18 dice, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado ahí estos días. Mire qué paradójico, a mí hasta risa me dio. Cuando viene y alguien le dice a Jesús que Jesús no se da cuenta de lo que ha pasado, cuando en realidad son ellos los que no se dan cuenta. Son ellos los que no han entendido, son ellos los que no saben, por una simple razón: tienen miedo a enfrentar la realidad. ¿Cuántos hondureños tienen miedo a enfrentar la realidad? Tenemos miedo a enfrentar la realidad y empezamos a usar un lenguaje producto del miedo. Bueno, es que a Dios no le gusta que nos metamos en política. Miedo, tenés miedo. Bueno, es que yo prefiero orar. Tenés miedo, tenés miedo. Yo me dedico a leer la palabra. Tenés miedo, déjate de cuentos, tenés miedo. Pero si eres un buen cristiano, no te preocupes. Si eres un hombre que verdaderamente y una mujer que verdaderamente le ha entregado tu vida a Jesucristo, Dios se va a poner al par y te va a decir, no soy yo el que estoy equivocado. Hijo, eres tú el que no has entendido lo que está pasando. Y te voy a ayudar a que lo entiendas. Te voy a ayudar a que lo comprendas de la manera correcta. Estos discípulos tildan de no saber al que lo sabe todo. Estos discípulos alegan saber lo que no saben y no quieren saber lo que deberían de saber. ¿Y acaso no nos pasa lo mismo? Mire, nosotros venimos y en Semana Santa, católicos y cristianos, nos golpeamos el pecho y decimos resucitó y qué lindo, pero no queremos traer ese resucitado al día de hoy. No queremos que ese resucitado se nos presente hoy. No queremos que ese resucitado nos diga hoy lo que debemos de saber. No, yo me conformo con saber que hace un montón de miles de años Él se murió, me salvó y suficiente. Pero el Señor viene y se para a nuestro lado y nos dice, todavía necesitas saber algo más. No, ¿y qué voy a saber si ya lo sé todo? Necesitas saber algo más. Necesitas saber qué acontecimientos están sucediendo. Ya me lo sé, tú eres el que no se lo sabe, Jesús. No, tú no lo sabes. Tú no sabes qué acontecimientos se están dando. ¿Acaso
¿Acaso no está sucediendo eso en nuestro país, con nosotros como iglesia? Verso 19. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Jesucristo no les está preguntando lo que ellos creen que pasa. Jesucristo les está preparando para que sepan lo que verdaderamente pasa y lo que va a pasar. Jesucristo sabe que somos seres humanos imperfectos, débiles, ignorantes, y no nos juzga por eso. Él mira nuestro corazón y dice, sé que tienes miedo, y sé que el miedo lo disfrazas de diferente manera. Lo disfrazas de religiosidad, los disfrazas de intelectualismo, lo disfrazas de yo, decimos nosotros, soy, ¿cómo dice la persona cuando dice que él está en medio, que no está en ni un lado ni en el otro? Yo soy neutral, dice. Y Jesucristo dice, yo sé que tienes miedo y te voy a ayudar a superar el miedo. No vengo para juzgarte, no vengo para cuestionarte, vengo para enseñarte que puedes superar el miedo. Frente a estos acontecimientos que están sucediendo, le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cuando Él les pregunta qué ha pasado, vienen ellos y le dicen, lo de Jesús de Nazaret, que era profeta, que era un buen hombre religioso. Pero Jesús nos dice hoy a nosotros, tenemos unas imágenes ahí. ¿Tienen una imagen que me puedan poner? ¿Sí? Esa imagen es suficiente por ahorita. Pero Jesús les dice, lo de Oscar Daniel Mencía, cantarero, 18 años de edad, cursaba el segundo de bachillerato del técnico en mecánica automotriz. Lo mismo. Aquellos le dijeron, lo de Jesús, el profeta, que vivía allá en Jerusalén. Ahora Jesucristo viene y usa esa misma y nos dice, lo de Él. Pero nosotros decimos, no es cierto, no es cierto. Tenemos otra foto por ahí, otra imagen. Y Jesús les dice, lo de Buenaventura Calderón y su esposa, Maribel Bolián, dirigentes sociales en Puerto Lempira. Ellos le dicen, de Jesús, el profeta, el nazareno, el que hacía milagros. Pero Jesús nos dice, el de él y el de ella. Y nosotros le respondemos, no es cierto, no es cierto, no tiene nada que ver. Miremos la otra fotografía. Y Jesús dice, lo de Zulmi López, estudiante. Y ellos vuelven a decir, no, lo de Jesús, el profeta. No, les dice Jesús, no, es de ella. Tenemos otra fotografía. Y Jesús nos dice, lo de Leonardo Daniel Castillo Lagos, estudiante de Trujillo Colón.
Pero los discípulos vuelven a decir, no, Jesús, tú no sabes nada, no te das cuenta, Jesús. Es el profeta del que estamos hablando. Es el que hacía milagros, es el que daba de comer. Y Jesús vuelve a decirnos, no, es de Él. Es de Él. Es que es fácil conocer al Jesús de las historias pasadas, pero es muy difícil, es muy doloroso y es muy peligroso conocer al Jesús de la historia presente. Muy difícil. Y entonces mejor ignorarlo. Mejor volverme indiferente. Mejor hablar de aquel Jesús de aquel tiempo. Verso 20. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Oscar Daniel Mencía Cantarero, 18 años de edad, cursaba el segundo de bachillerato del técnico en mecánica automotriz. Lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. Buenaventura Calderón y su esposa Maribel Bolián fueron asesinados durante la noche en Puerto Lempira. Zulmi López, estudiante, asesinada en Dulce Nombre de Culmí. Leonardo Daniel Castillo, otro estudiante, dirigente estudiantil universitario, fue asesinado en Trujillo, Colón. ¿De qué está hablando, pastor? Parece que no está hablando de lo mismo que habla el pasaje. Así creían esos discípulos, que Jesucristo no estaba hablando de lo mismo que ellos. Yo sé ahora que Jesucristo está hablando de esas imágenes. Durante muchos años yo pasé por diferentes iglesias y siempre creí lo que creían esos discípulos. Siempre creí en ese Cristo antiguo, histórico, desfasado, aquel que le hacen imágenes y que las cuelgan en las paredes o en los museos o en los crucifijos. Pero a medida que Jesucristo se paró al lado mío y me empezó a enseñar que en realidad no hablaba de eso, sino que hablaba de ellos, fue cambiando mi corazón y mi mente. Y el miedo, fui superándolo. Verso 21, porque nosotros teníamos la esperanza de que iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, verso 23, y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles y le habían dicho que estaba vivo. Verso 24, algunas de las mujeres acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo, tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Aquí nos habla de que un grupo de mujeres, de esas despreciadas, de esas ignoradas, que se habían metido a la fuerza, fueron y encontraron el sepulcro vacío y decidieron, vamos a ir donde los hombres a darles esperanza. Pero estos hombres no creyeron mucho. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que vienen a darnos esperanza. Y ellas no tienen capacidad. Ellas no tienen el permiso. Ellas no tienen la autoridad. Mire qué interesante. ¿Quién es quien nos quiere dar esperanza? ¿Las mujeres o Jesucristo? Jesucristo. Pero nos quiere dar esperanza a través de esos que nadie toma en cuenta, a través de esos que nadie respeta o a través de esos que los estigmatizamos. Verso
25. Entonces Jesús les dijo: ¡qué lentos sois para comprender! ¿Y cuánto os cuesta creer? Hoy debemos hacernos esas dos preguntas, mis hermanos, y encontrar nuestras propias respuestas. ¿Por qué somos tan lentos para comprender? ¿Y por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué? Verso 28. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo el ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Mis hermanos, en Honduras hay una tarde gris y hay una noche oscura que se nos viene encima. Es tiempo de clamar e insistir: Jesucristo, quédate con nosotros. Jesucristo, quédate con nosotros, porque esta tarde viene pesada y la noche oscurece. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Hay que sentarnos a la mesa con Jesús. Hay que permitir que Jesús tome este pan. Este pan. Él dará gracias a Dios por el pan que ustedes y yo representamos también. Y permitamos que Él lo parta y lo entregue. Lo parta y lo entregue. Nosotros somos el pan para este mundo, en nombre de Jesucristo. Pero tiene que ser partido y tiene que ser entregado también. Pero si el miedo nos embarga, será imposible. Verso 31. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo conocieron, pero Él desapareció de su vista. Solo en ese momento nuestros ojos se abrirán, mis hermanos, y le reconoceremos, le volveremos a reconocer y a conocer, porque ya no estaremos ofuscados ni ensombrecidos, por lo cual le hemos desconocido. Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con Él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Tenemos que resucitar el ardor del verdadero corazón cristiano en ese camino que Él quiere transitar con nosotros. Verso 33. En el mismo instante comprendieron y emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partían el pan. Finalmente, termino con esto. Resucitemos con aquellos que se han resucitado con el Cristo resucitado. Resucitemos con aquellos que se han resucitado con el Cristo del camino. Y resucitemos con aquellos que se han resucitado con el Cristo que parte y comparte el pan. Difícilmente será que podamos ver a Cristo como Él quiere que le veamos si no empezamos a resucitar en nuestra vida todo eso que es necesario resucitar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por lo bueno, por lo grande y lo especial que eres. Nuestro país está viviendo momentos tan duros y tan difíciles. Y a veces no queremos ver lo que está sucediendo. Pero Jesucristo, yo sé que tú nos puedes abrir los ojos y nos puedes mostrar, caminando con cada uno de nosotros, qué es lo que pasa y qué debemos hacer.
Aquí hay una iglesia que quiere servirte, que quiere caminar contigo y que quiere honrarte. Yo te ruego que en tu misericordia abras nuestros ojos y nos muestres cómo podemos resucitar a una vida sin miedo y comprometida contigo. Todo esto te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga.